Hola, buen día. Mi nombre es María Bolívar y mi grupo y yo, primeramente, les vamos a hablar sobre lo que es el trastorno esquizoide. Este trastorno es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una tendencia a la indiferencia, la introversión y al distanciamiento en las relaciones sociales. Además, se encuentra acompañado de experiencias emocionales y relacionales restringidas. Las demás personas que no padecen de este trastorno pueden considerar que la persona que sí lo padece consideran que es alguien solitario, aislado, excéntrico, frío, distante, una persona que está encerrada en sí misma, soñador, con una afectividad muy limitada, incapaz de expresar emociones y con un interés reducido hacia la sexualidad y las relaciones interpersonales. A menudo su capacidad laboral de las personas que padecen este trastorno es generalmente mejor que la capacidad que tienen para relacionarse. Con frecuencia, estas personas parecen distantes, desconectadas, evitan las actividades sociales que involucren actividad emocional con otra persona y no disfrutan de las relaciones estrechas ni siquiera con sus propios familiares. El trastorno de personalidad esquizoide generalmente comienza a mediados de la vida adulta. Las causas de este trastorno se desconocen, pero pueden estar relacionadas con la esquizofrenia y comparte con esta muchos de los mismos factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que este trastorno no es tan incapacitante como lo es la esquizofrenia, ya que no provoca la desconexión de la realidad, ya sea en alucinaciones o delirio. Del trastorno de la personalidad esquizoide. En este trastorno se nos manifiesta un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. En primer lugar, nos encontramos con que no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. En segundo lugar, tenemos casi siempre elige actividades solitarias. En tercer lugar, tenemos que las personas muestran un poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. En cuarto lugar, es que disfruta con pocas o ninguna actividad. En quinto lugar, tenemos que no tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. En sexto lugar, tenemos que se muestra indiferente a las alabanzas o las críticas de los demás. Y en séptimo lugar, tenemos que se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. Buenos días, mi nombre es Wilker Zambrano. Yo les vengo a dar una pequeña explicación de lo que es cómo se desarrolla el trastorno de la personalidad esquizoide. Hoy en día aún se desconocen las causas de este trastorno de la personalidad. No obstante, es una combinación de factores genéticos y ambientales, particularmente durante los primeros años de la infancia. Se puede desempeñar una función a la hora del desarrollo de este trastorno. Es una afección en la que el enfermo o la persona que lo padece evita actividades sociales y la interacción con otras personas. Posee un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresiones del contexto emocional e interpersonal, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Es muy importante aclarar que este trastorno no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo o con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro del autismo, y no se puede atribuir a los afectos biológicos y otras afecciones médicas. El tratamiento para una persona que sufre de este trastorno consiste en terapia o psicoterapia, y los medicamentos como los antidepresivos y los estabilizadores del estado de ánimo pueden ser útiles
Se trabaja bajo la terapia cognitivo-conductual. Factores de riesgo y pronóstico del trastorno de la personalidad esquizoide en psicología. Ese trastorno de personalidad esquizoide aparece en el grupo A del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Pronóstico de Psicología. Este trastorno es presentado mayormente en personas que tienen una generación en su familia con algún trastorno esquizoide, esquizotípico o de esquizofrenia, o aquellas personas que durante su infancia tuvieron padres negligentes o distantes que hacen que los pensamientos de su infancia sean tener relaciones no satisfechas. Ahora bien, estos factores de riesgo están incluidos aquellos que no tienen buenas relaciones interpersonales, posee un desequilibrio emocional, la persona no está consciente en plenitud de sus actos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es cuando el individuo toma decisiones sin tomar en cuenta los pensamientos de los demás, por decir, sin tener empatía. Diagnóstico diferencial del trastorno esquizoide de la personalidad. La característica principal de este trastorno está en la duración, dado que este dura menos tiempo que el trastorno esquizotípico, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno de la esquizofrenia. Esto posee menos duración. Ahora, en el manual DSM-5 y en el APA recoge 3 criterios para hacer una recolección y que se realice un diagnóstico diferencial para que el paciente obtenga su diagnóstico. Estos 3 son, por decirlo, los más principales. El primero es tener dificultades para tener una relación interpersonal y en caso de tenerla, pues no se quede satisfecho. La segunda es no tener deseos sexuales, por no decir casi nulo. Y la tercera es tener deseo de hacer actividades más solitarias que en compañía. Ya culminado el trastorno esquizoide, ahora les vamos a hablar sobre el trastorno paranoide. Este es otro trastorno de la personalidad, en la cual la persona tiene un patrón de desconfianza de los demás de forma prolongada e injustificada, que implique interpretar los motivos de la otra persona como hostiles o dañinos. Para este trastorno parece más común en los hombres y cabe resaltar que la persona no tiene un trastorno psicótico completo, como lo sería la esquizofrenia, pero sí suelen estar presentes otros trastornos. Por ejemplo, una persona con trastorno de la personalidad también puede presentar uno o más de un trastorno de esquizofrenia, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno por estrés postraumático, un trastorno por consumo de alcohol o también algún otro trastorno de la personalidad. Las personalidades paranoides se caracterizan por estados afectivos extremos, impulsos e ideas que son atribuidos a los demás y que la persona experimenta con miedo. Las personas con un trastorno de la personalidad paranoide desconfían de los demás y presumen que quieren dañarle, incluso cuando no hay motivo suficiente o no existen motivos para tener este sentimiento. Las causas de este trastorno se desconocen, pero parecen ser más comunes en familias con trastorno psicótico, como lo es la esquizofrenia o un trastorno delirante. Características del diagnóstico paranoide. Como todos sabemos, los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños, que incluyen el trastorno paranoide de la personalidad y el trastorno esquizoide de la personalidad. En el trastorno de la personalidad paranoide, se nos manifiesta una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que manifiesta
y que se manifiesta más que todo por 4 o más de las siguientes características. En primer lugar, nos encontramos con la sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. En segundo lugar, nos encontramos con la preocupación, con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Y en un tercer lugar, nos encontramos con la poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información que la información se utilice maliciosamente en su contra. En un cuarto lugar, tenemos la lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. En último lugar, tenemos a la sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Una explicación de cómo se desarrolla el trastorno paranoide. Este trastorno de la personalidad está caracterizado por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y recelo de los demás, que implica interpretar sus motivos como hostiles o dañinos. Presentan rencor persistente, es decir, estas personas no olvidan los insultos, injurias o desaires. Percepción de ataque hacia su carácter o reputación, que no es apreciable por los demás, y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. Este trastorno no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas o un trastorno psicótico, y no se puede atribuir a ningún afecto fisiológico u otra afección médica. Tratamiento para el trastorno de la personalidad paranoide. Hoy en día no existe ningún tratamiento eficaz para este trastorno, pero se puede intentar la terapia cognitivo-conductual y los medicamentos pueden aliviar algunos síntomas de este malestar. Factores de riesgo y pronóstico del trastorno de la personalidad paranoide. Las personas que poseen esta patología son caracterizadas por ser extremadamente suspicaces a las acciones o intenciones de los demás individuos hacia su persona. Esto va por los pensamientos, la creencia de que esos individuos van a hacerle daño de alguna forma o a perjudiciarlo. Este se puede crear por consumo de sustancias, por algún trauma de la infancia, por genética. Son esas las variantes para que esta patología se vea presentada en la persona. Ahora, estas creencias poseen factores de riesgo, como son las acciones que podría cometer la persona que posee la patología hacia los demás individuos de los que él tiene la sospecha. ¿Cuáles podrían ser esos factores de riesgo? Pueden comportarse de forma agresiva, ser muy sospechoso, evidente, ocultarse, irse de lugares, así sea de su hogar, para poder sentirse seguros. Estos factores de riesgo conllevan a tener complicaciones en la vida cotidiana de la persona, como vendría a ser problemas para obtener un trabajo, para tener relaciones interpersonales, para mantener un trabajo estable. ¿Por qué? Porque todos esos factores o esas características de los pensamientos y creencias que posee el individuo con la patología hacia los demás de su entorno, que genera un espacio de conflicto, y esto conlleva a tener esas complicaciones a la hora de abordar sus relaciones interpersonales o problemas laborales. Para obtener un diagnóstico diferencial del trastorno de la personalidad paranoide tiene que cumplir ciertas características o síntomas que indiquen al examinador que esta podría ser una posibilidad en el diagnóstico. Debe tener alteraciones de sus pensamientos y comportamientos que sean notorios para las personas y tanto quizás para él. Estas alteraciones pueden ser producidas por consumo de sustancias. En caso de que sea el consumo de sustancias, estas van a desaparecer una vez que la persona deje de consumir esa sustancia que lo hace tener esos pensamientos.
También puede ser por un trastorno esquizofrénico o un trastorno límite de la personalidad. Esto hace que el individuo posea la creencia de que hay algo en su entorno que está mal y que puede hacerle daño.